Bienvenidos una vez más a su canal Comer, Vivir y Ser Feliz. Hoy vamos a hacer unas ricas tortitas de atún. Así que sin más preámbulo, comenzamos con los ingredientes. Vamos a necesitar una lata de atún, de 2 a 3 papas, un cuartito de cebolla finamente picada, medio manojito de perejil finamente picado también, 2 cucharadas de harina de trigo. Como condimentos, además de la sal, usaremos ajo molido, orégano y pimienta negra. Bien amigos y amigas, pues vamos a vertir lo que es agua fría. Vamos a colocarlas y esperar a que se cosan. Por supuesto, al momento de retirar la cáscara tienes que tener mucho cuidado y por eso tienes que dejar enfriar lo que es la papa. Ahora que si traes mucha prisa, pues también lo que puedes hacer es pasarlas por agua fría. Bien, como esta receta no lleva huevo, así como están los precios y todo, mejor deja el huevo para otra comida. Es muy importante que la papa esté fría. Así que por mientras lo que podemos hacer es machucar la papa. Bien, una vez machacada la papa, lo que vamos a hacer ahora es vertir el atún. Y aquí vamos a agregar lo que es la sal, un poco de sal, pimienta negra, un poco de orégano y seguimos mezclando. Bien, y por último vamos a agregar lo que es la cebolla y el perejil. Seguimos mezclando. Bien, ya cuando veas que te queda así, más o menos como lo ves ahorita, un paté, tipo así paté, ya es que ya está bien mezclado todo. Es muy importante para que las tortitas no se nos rompan al momento de poderlas, de estarlas haciendo, cociendo. Y aquí es donde vamos a agregar la harina. Bien, como lo puedes ver aquí, con 2 cucharadas de harina fue suficiente para integrar todo. Lo puedes saber porque se despega bien del bol, se mantiene firme. Entonces eso es lo que va a ayudar a hacer nuestras tortitas de atún. Tienes que tener mucho cuidado con la harina de no pasarte, es decir, que no sea mucho. Por eso yo te recomiendo que vayas integrando la harina poco a poco y tú mismo vayas viendo qué tanta necesita para que no te pases. Bien, ya con esto comenzamos a hacer nuestras tortitas. Entonces hacemos lo que son las bolitas. Sí es importante que no te pases, de nuevo lo recalco con la harina. Aquí puedes ver que la consistencia ya está bien hecha. Bien, más o menos del tamaño de la palma de tu mano, pues así es como vamos a ir haciendo nuestras tortitas de atún. Al momento de hacerlas no se batalla para formarlas, es más, ni siquiera tengo que hacer tantas veces la forma en círculo para poderlas formar. Entonces eso quiere decir que estaba todo bien batido y bien mezclado. Esa es la clave para que no se te rompan y queden así firmes. Bien amigos y amigas, pues así es como me quedaron. Ahora lo que vamos a hacer es cocerlas. Vamos a prender nuestro sartén y vamos a echar suficiente aceite. Tiene que cubrir toda la superficie. Tienes que tener mucho cuidado al colocarlas de que no te vaya a saltar el aceite. Bien, aquí como puedes observar está ya suficientemente caliente, entonces lo que vamos a hacer es bajar el fuego a medio. Puedes observar, es importante mantener la temperatura al momento de vertir y comenzar a cocer nuestras tortitas de atún, pero ya una vez así se baja el fuego para que no se pase. Y como lo puedes ver aquí, yo no usé huevo y se están cociendo bien y no se rompen, no se están desbaratando. Bien, pues tú vas a ir viendo más o menos cómo se van cociendo y le vas a dar vuelta de esta manera. Como puedes ver, me están quedando doraditas y al momento de voltearlas no batallé nada y no se rompieron. Bien, ya cuando estén, pues lo que vas a hacer es retirarlas y ponerlas en un traste con papel absorbente para la grasa. Bien amigas y amigos, pues así es como me quedaron las tortitas de atún. Aprovecho esta ocasión para pedirte por favor me regales el poderosísimo like, te suscribas, no te cuesta nada, es completamente gratis. Y ahora lo que toca pues es lo más importante, que es el de degustar estas tortitas de atún con una buena ensaladita y con un buen arroz o como tú lo quieras. Recuerda, las reglas las pones tú. Ahora te voy a dar un tip. Si quieres servir o que el arroz se vea de otra manera de presentación con cualquier objeto redondo, que esté más o menos un poquito hondo, vacías lo que es el arroz y después en tu plato vas a hacer esto. Unos golpecitos, con mucho cuidado, lo sacamos y listo. Así es como quedó.
Recuerda que tengo yo una receta en la cual preparo un arroz, cual te voy a dejar aquí la tarjeta y en la descripción. Pues nada, así es como quedó. ¿Qué tal? Y bueno, pues a empezar bien el año, a empezar bien el día. Bien, pues con su permisito vamos a probarlo. Excelente, espectacular como siempre el arroz. Bueno, ya al momento de comerlo, por supuesto que se va a desbaratar, es normal, pero bueno, simplemente es una manera de presentar el plato. Quedó riquísimo, amigos, amigas. Prepara esta rica receta, come, vive y sé feliz. Nos vemos en un próximo video. Cuídate y cuida a los tuyos. Hasta pronto.